tuvimos la suerte de encontrarnos con ustedes en su programa Acción Popular de hoy jueves, día 10 de junio del año 2021. Llegamos a sus hogares, gracias a Dios, a través de Sport Vision Canal 35, guiados como siempre por Dani, Heriberto, Héctor y Amaury. Hoy está con nosotros Nelson en el trabajo de emisión digital y tecnológica de este programa. Antes de comenzar, quiero darle las gracias al amigo que me regaló estos dos libros, me los trajo de los Estados Unidos. Quiero darle las gracias, que me hacían falta verlos o tenerlos. Y este también tiene que ver con Marco Aurelio, el famoso emperador romano. Muchas gracias porque me van a servir de mucho esos dos libros. Antes de comenzar, quiero darle las gracias a ese amigo por el regalo de esos dos libros. También quiero darle las gracias a toda la gente que me llamó ayer desde Estados Unidos, desde Nueva York, New Jersey, desde Miami, desde la Florida, para hablarme sobre el programa de ayer. Les vuelvo a reiterarlo, y las personas de aquí también, les vuelvo a reiterar lo mismo. Estoy a la orden de este país y lo que hago es tratar de estar lo más cerca de la gente posible. Eso es mi trabajo y así lo entiendo y así quiero, con el auxilio de Dios, llevarlo a cabo. Señores, el presidente Hipólito Mejía llamó la atención ayer de la situación del Ministerio Público de este país. En el periódico El Nacional de ayer en la tarde salía este titular. Hipólito Mejía pide juzgar exfuncionarios de Leonel Fernández. El expresidente considera que la acción de la justicia no solo debe ir contra exfuncionarios del gobierno de Danilo Medina. Eso dice Hipólito Mejía. ¿Por qué razón el presidente Mejía está diciendo esto? ¿Qué conclusión hace el presidente Hipólito Mejía de la situación de la lucha contra la corrupción en el gobierno de su partido, de Luis Abinader? Es que ese Ministerio Público está mezclando, junto con medios de comunicación y con grupos de la sociedad civil, está mezclando informaciones objetivas con declaraciones de abogados, de dirigentes o funcionarios de la sociedad civil, con periodistas en este país, las opiniones de periodistas, las opiniones de gente de participación ciudadana, de Finjus, de abogados importantes que tienen hasta programas de televisión. Ese Ministerio Público está mezclando las informaciones objetivas, o sea, la realidad de la corrupción, con declaraciones o intereses o también con opiniones de los mismos funcionarios del Ministerio Público. Eso está pasando. Eso está pasando. Y les voy a poner un ejemplo ahora mismo. Ayer el señor Astacio del consorcio de ahora que es todas las empresas de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales y el ministro de Energía y Minas convocaron una rueda de prensa para denunciar anomalías en la CDEE por 30,000 millones de pesos. Ese es el titular principal. Ese es el titular principal. Y yo pregunto, eso es las anomalías de las EDES, 30,000 millones de pesos. Y los 4,000 millones de pesos de Punta Catalina.
Le pregunto al ministro de Energía y Minas, y los 4.000 millones de dólares de Punta Catalina, ¿dónde están? Me están hablando de 30.000 millones de pesos. Me están hablando de 500 millones de dólares en las EDES. Y yo le pregunto, ¿dónde están los 200.000 millones de pesos de Punta Catalina? ¿Dónde está la auditoría? ¿Dónde está Punta Catalina? Le pregunto a Antonio Almonte. ¿Dónde está Punta Catalina? ¿Dónde está la auditoría de Punta Catalina? Señor Canario, señor Almonte, señor Astacio. ¿Dónde está la auditoría de Punta Catalina? ¿Dónde está el expediente de Punta Catalina, Antonio Almonte? $30.000 millones de pesos que tienen que ver, sí, con los hermanos de Candy Montilla de Medina. Pero ¿y dónde está la licitación? La licitación, Antonio Almonte, de Punta Catalina, de Rosana Montilla, la otra hermana de Candy Montilla, de Rubén Bichara. ¿Dónde está esa licitación? La de Agripino Núñez Collado, la del CONEP, la de la Asociación de Industrias de la República Dominicana. Esa licitación amañada que llevó a Jaime Ariztía Escuder a ser el director general de Punta Catalina. ¿Dónde está esa auditoría? De Odebrecht, de Manuel Estrella y de Technimón. No, ahora Manuel Estrella es socio suyo. ¿Dónde están las auditorías de las presas? ¿Dónde están las auditorías de las presas, de las placetas, que ahora el señor Salazar reivindica la auditoría de las presas y se la vuelve a entregar al consorcio Andrade Gutiérrez, socia de Odebrecht, socia del señor Donald Guerrero? ¿Por qué no me hablan de eso? ¿Por qué no me hablan de Palomino y Pinalito? ¿Dónde está la auditoría de Pinalito y la auditoría de Palomino? De Celso Marrancini. ¿Dónde están esas auditorías? De Leonel Fernández. 365 y termina con casi 1.000 millones de dólares. Pinalito y Palomino. Y ni sirven para agua, ni sirven para reguío, ni sirven tampoco para energía eléctrica. ¿Dónde están esas auditorías, Antonio Almonte? Es esta indecencia, esta prostitución de la administración pública lo que está llamando la atención Hipólito Mejía. Son prostitutas. Eso es lo que son los funcionarios de este gobierno. Prostitutos. Saltipanqui. Dije al principio que aquí lo que se está haciendo, y lo vuelvo a poner, andan buscando hacer propaganda con la lucha contra la corrupción. Aquí lo que se está haciendo es una memoria selectiva. Eso es lo que se está haciendo. Tirándole a ustedes ripios de información mezclado con opiniones de funcionarios públicos. 30.000 millones de pesos, eso es una opinión. Eso no es una información. Eso es una opinión del señor Astacio y una opinión del señor Antonio Almonte. ¿Dónde está la auditoría de la Cámara de Cuentas a eso? Ah, la auditoría de la Contraloría. La opinión de la Contraloría es la que ustedes quieren usar.
¿Dónde está la auditoría de la Cámara de Cuentas que le dé sustento a eso? Hizo la Cámara de Cuentas la auditoría de eso. ¿Por qué no se buscan las auditorías de la Cámara de Cuentas pasada? Y los votos disidentes, repito, de Margarita Melenciano en 10 obras de Odebrecht. ¿Por qué no lo busca, Antonio? Porque van a chocar con Manuel Estrella. Porque van a chocar con las empresas consorciadas que le están dando hoy soporte a Luis Abinader. ¿Por qué Punta Catalina no está en el debate? Porque ahí están los socios del gobierno de Luis Abinader y los socios tuyos, Antonio Almonte. Ahí están los RISEC, ahí están los Vicini. Y son impunes. Porque en Punta Catalina hay que mencionar a los Vicini, hay que mencionar a los RISEC. Tus socios hoy. ¿Dónde está la auditoría para que se le diga a este país cómo se reparó Punta Catalina 2? ¿Dónde está el informe, Antonio Almonte? ¿De dónde salió el dinero para reparar a Punta Catalina 2? Antonio Almonte. Atrévase a decirle al país que eso se hizo. Ahí están convocando a licitaciones para cal, licitaciones para todo, y hasta para construir un nuevo reservorio de cenizas. ¿Dónde está la planta de tratamiento de lixiviados en Punta Catalina? ¿Dónde está, señor Almonte? Es muy bonito venir a decir, sí, Maxi Montilla, Transformadores Salomón y todas esas cosas. Bien, todo eso lo dije yo con ellos en el gobierno. Esas son mis denuncias con ellos en el gobierno, con todas las Fuerzas Armadas y con todo el DNI contra mí. Cuando usted tenía la lengua de trapo, que no se atrevían a decirle nada al gobierno de Danilo Medina, yo estaba en el frente, solo, combatiendo esta vagamundería. Y hoy es muy cómodo desde el ministerio hacer alarde de que se está luchando contra la corrupción. ¿Cuándo se está pactando con los mismos corruptos? Yo no pacto con corruptos. ¿Qué es lo que usted ha hecho, Antonio Almonte? Sin vergüenza. Usted no tiene vergüenza pública, ni tiene vergüenza política. Y ahora quiere denunciar corrupción. El principal corrupto de este gobierno en el mercado eléctrico es Antonio Almonte y Luis Abinader. ¿Quién es su buque insignia? ¿Quién es su socio preferido? Manuel Estrella, Agripino Núñez Collado, la vicepresidenta de la República, que representa esos intereses. Esos son sus socios hoy. Sus compañeros de viaje, no son los míos. Esos son los compañeros de viaje de ustedes. Ustedes no están autorizados para hablar de corrupción aquí en el sistema eléctrico de este país. Ustedes son parte de eso. Es bueno que se sepa. Ustedes son parte de eso. Son parte de eso. Y han conseguido un ministerio público venal. Un ministerio público prostituido. Igual que ustedes. Que le está haciendo la cohorte a toda esta vagamundería. ¿Dónde están los corruptos de verdad? Los que ustedes esconden. Todo eso que ustedes están diciendo, este país lo supo por mí. No lo supo por ustedes. ¿A quiénes ustedes tienen nombrados ahí? ¿Por qué está Martín Robles al frente de la empresa de transmisión eléctrica? ¿Dónde estaba Martín Robles el 16 de agosto? Siendo funcionario de Rubén Bichara y de Rosagna Montilla. ¿Dónde estaba César Sánchez? Siendo funcionario de Rubén Bichara y de Rosagna Montilla. ¿O no? ¿Y dónde ustedes lo tienen hoy? ¿Dónde están nombrados hoy
Los funcionarios que ustedes están denunciando. ¿Dónde estaba Martín Robles del PRM? Hoy director de la empresa de transmisión eléctrica. Yo estaba aquí sentado combatiendo el gobierno al que le servía Martín Robles y al que le servía César Sánchez. Por eso tengo autoridad hoy para hablar de esto. Estaba denunciando a Rosana Montilla, la esposa de un amigo mío de Estados Unidos. Llegó a preguntarle a Rafa, Rafa, ¿y es que a Fernando le gusta a Rosana Montilla? Que si era que a mí me gustaba Rosana Montilla, la hermana de Candy. Por tantas veces que la llevaba y la traía en este programa. Y cuando yo estaba siendo perseguido por luchar contra esa corrupción, sin cargos, ustedes estaban con la boca de trapo y tenían gente ahí cobrándole a Rubén Bichara como Martín Robles y César Sánchez. Eso que ustedes tienen nombrado hoy. Socios de Rubén Bichara, socios de Radamés Segura. A ver si entienden ahora por qué es que no se puede combatir la corrupción, como dice el presidente Mejía, la corrupción de Leonel Fernández. Si ustedes quieren combatir la corrupción, hágalo mirando a este pueblo, no mirando a periodistas bien pagados que ustedes tienen haciéndole campaña y haciéndole propaganda. Aquí hay abogados ya que han entendido el mensaje de Acción Popular con toda la vagamundería que se ha instalado en el Ministerio Público de este país. Toda esta chercha procesal, toda esta facundia procesal, toda esta verborrea procesal que se ha montado aquí en este país. De dos señores que no se reconocen en su pasado. Ustedes quieren ver cómo va esto. Ayer salía una información vertida por un periódico español sobre la corrupción en el Merca Santo Domingo. Aquí. Se investiga en España el cobro de comisiones para construir el Merca Santo Domingo. Pariente de una política española habría actuado como el intermediario de comisionista. ¿Ustedes saben quién es el comisionista? El señor Daniel Aquino Méndez, el mismo que está envuelto en el escándalo de los tucanos. El mismo que está envuelto en el escándalo de los tucanos. Ustedes saben de qué nos enteramos en este periódico. De que el señor Daniel Aquino Méndez, de los comisionistas de los tucanos, había sido favorecido la semana antes pasada. Y eso no se publicó aquí. El Ministerio Público de Jenny Berenice y de el señor Wilson Camacho, porque no me atrevo a decir que es el de Miriam Germán. No me atrevo a decirlo porque no quiero creer esto. Que el Ministerio Público le había dado un no al lugar al señor Aquino por el caso de los tucanos. ¿Ustedes vieron eso en algún periódico publicado? ¿Algún periodista de los que sirven la fuente de la justicia publicó este no al lugar al señor Aquino? Aquí está. Un periódico español es que lo da a conocer. Un periódico español es que da a conocer que el señor Aquino ha sido favorecido con un no al lugar. Este es Jenny.
Esa es Jenny. Ese es Wilson Camacho. Esa es Rosalba Ramos. Esos son los tucanos de Leonel Fernández. Los tucanos de los 3.5 millones de dólares en el Congreso. Y no hay un congresista sometido. Los tucanos de los 19.5 millones de dólares para reaseguro que se los robaron en el gobierno de Leonel Fernández. Los tucanos de los radares de 50 millones de dólares que tampoco aparecieron. Pregúntale al Ministerio Público que por qué no se lleva a cabo el expediente de los reaseguros de los tucanos. 19.5 millones de dólares y 50 millones de dólares el contrato de los radares de los tucanos. Jenny, ¿dónde estaba Jenny? ¿Dónde estaba el señor Camacho, Wilson Camacho, con todos estos expedientes? Esa es la lucha contra la corrupción. A partir de una memoria selectiva, que es la que se está montando aquí en la lucha contra la corrupción. Mezclando informaciones con opiniones, con cháchara procesal, con titulares de periódicos. Este país no votó por Luis Abinader para que hiciera eso. Quienes llevamos esta lucha política, no esperábamos esto. Sabíamos que había compromiso, pero no sabíamos que los compromisos podían llegar hasta la impunidad. Porque el mero hecho de tener a Lisandro Macarrulla como ministro de la presidencia de este país y el señor Jochi Vicente como ministro de Hacienda, sabíamos lo que venía. Sabíamos lo que pasaría en este país. Pero no, que nunca creímos que llegáramos hasta tanto. Vengo ahora. Es un lujo. La comida, otro lujo. Los impuestos, tampoco. El vamos para adelante, un embrujo. HomePros Guru es el portal donde si queremos los servicios de un plomero, de un electricista, de un carpintero, de un albañil, de un pintor que usted quiere en su vivienda, en su oficina o en su hogar, puede conseguir esos servicios abriendo el portal HomePros Guru. Ahí estará el servicio a tiempo y seguro. HomePros Guru para los servicios de cualquier avería, cualquier emergencia que en ese sentido a usted se le presente en su hogar. HomePros Guru. Señores, nosotros tenemos que reflexionar. Y la reflexión está en las instituciones del Estado Dominicano, frente a lo que estamos viviendo con esta pandemia. Esta es la fotocrónica del periódico El Caribe de ayer, la fotografía. Ahí está la vicepresidenta. Vicepresidenta supervisa la vacunación en Monte Plata. ¿De quién es la competencia de la pandemia? Del Gabinete de Salud. La vicepresidenta ha sido nombrada jefa del Gabinete de Salud del país. Es la libertad y la facultad que tiene el presidente para hacerlo.
preguntamos, ¿es la vicepresidenta una profesional de la salud? ¿Está autorizada la vicepresidenta para hablar de vacuna, para hablar de servicios sanitarios? ¿Quién es el ministro de Salud Pública? ¿Quién es el director general del Servicio Nacional de Salud? Estamos preguntando. ¿Dónde están los funcionarios que tienen la competencia en el Ministerio de Salud Pública? Esto es el periódico Hoy, de hoy. Cambio de chucho. A partir de hoy se continuarán aplicando únicamente segundas dosis. Señores, eso es lo que está pasando en la República Dominicana con esta pandemia. Esa es la realidad del virus COVID-19. Esos son los efectos del virus COVID-19. Eso es lo que está pasando en la República Dominicana. Es lo que están viviendo los hogares dominicanos con el COVID-19. Es la realidad de los hospitales. Es la realidad de las clínicas privadas. Miren esto. Voy a hablar en gráfica. República Dominicana avanza en el proceso de vacunación. Reserva las vacunas para segunda dosis. Este es el titular del periódico Diario Libre. Gobierno reserva las vacunas para la población y espera la segunda dosis. Vacunación. Aquí. Gobierno confirma retraso de muertes por COVID-19. Lo que dijo el arzobispo Osoria la semana pasada, que no se le estaba diciendo la verdad a este país y que hemos estado diciendo hace 14 meses, ahora lo confirma el gobierno. Hay un subregistro. ¿Por qué tenemos ese subregistro? ¿Por qué la vicepresidenta no está ahí? Porque esas son las noticias malas. Porque esa es la realidad. Aquí está. ¿Por qué no enseñan la foto a la vicepresidenta cuando pasa esto? Salud Pública reporta 31 muertes por COVID-19 en 2 días, 17 y 14. Y no es verdad. Esta realidad que está aquí, ¿por qué no aparece la vicepresidenta? 445 pacientes luchan contra la muerte en cuidados intensivos. Esas cifras no se conocían aquí en 14 meses. Se conocen en los últimos 20, 25 días. Con la vicepresidenta caminando el país entero. 445 personas en cuidados intensivos hoy en la República Dominicana. ¿Ustedes saben qué ha devenido la vacunación? Nelson, hágame el favor, póngame el titular que me mandaron de New Jersey ayer sobre lo que está pasando con la gobernación de New Jersey. New Jersey está ofreciendo marihuana, bebidas y armas a quienes se vacunan. Eso está haciendo el estado de New Jersey. Armas, cervezas y marihuana a quienes se vacunan. Yo les pregunto, ¿eso es decente?
Eso es un medio decente para convencer a la gente de que se vacune. Armas, cervezas y marihuana. Miren lo que está pasando en Puerto Rico, que ya es objeto de la investigación por parte de la FAA. Puerto Rico reporta 102 muertes luego de administrar la vacuna contra COVID. Aquí está. Mira a ver si lo tiene. Afectados de COVID de provincia llegan a hospitales de la capital. La semana pasada era de la capital para el interior. El hospital de Herrera no tiene una cama. De los 7 hospitales grandes del Gran Santo Domingo, 2 solamente disponen de 11, 12 camas. Pero el problema no son las camas. Se han ampliado las camas. ¿Dónde está el personal? Tenemos 445 personas en cuidados intensivos. ¿Dónde están los intensivistas? El país no lo tiene. ¿Dónde está el personal para atender a la gente en las camas? No lo tiene Salud Pública, no lo tiene Servicio Nacional de Salud. ¿Dónde están las enfermeras? ¿Dónde está el personal de apoyo? El personal de soporte, ¿dónde está? ¿Dónde vamos a aplicar las pruebas? La gran demanda de pruebas que tenemos hoy en el país, de pruebas PCR. Las pruebas de antígenos no son confiables. ¿Dónde están las pruebas PCR? ¿Dónde están los insumos para procesar esas pruebas? ¿Dónde están hoy? Y no sabemos, repito, todavía qué variante nos está atacando. No lo sabemos. ¿Dónde están las personas para atender a estos enfermos? ¿Dónde están? ¿Qué está pasando en los hospitales? ¿Qué está pasando en los hospitales? Aquí no se refleja eso en los medios de comunicación. Salen noticias facciosas. ¿Dónde está la vicepresidenta? Estas son las salas, los parqueos de los hospitales. ¿Qué tiene que decir la jefa del gabinete de salud de esto? ¿Dónde está la más mínima seguridad? La más mínima higiene hoy para atender a esa gente. ¿Dónde está la autoridad? ¿Dónde está la higiene para atender a esos dominicanos hoy? En esas condiciones se están atendiendo a los dominicanos en este país después de endeudarnos con 6.600 millones de dólares. Después de estar gobernando este país por 9 meses. Dentro de 6 días, este gobierno tiene 10 meses gobernando este país. Y 10 meses después de administrar, de gobernar el COVID, esa es la estampa que tenemos, esa es la realidad. No las acrobacias, no las piruetas de una vicepresidenta. No las piruetas, repito, de una presidenta. No las acrobacias de una presidencia, de una vicepresidenta. Esto es lo que están viviendo los dominicanos hoy. Y la prensa jugando a las acrobacias, a las piruetas de una vicepresidenta. La prensa de este país. Y no le está diciendo a este país la realidad. Vayan a Barahona, vayan a San Juan de la Maguana, para que sepan en qué situación estamos viviendo.
Vayan a Asua. Vayan al hospital Jaime Mota, al Jaime Sánchez en Barahona, al Pina en San Cristóbal, para que vean cuál es la realidad. Al hospital de Herrera, para que vean cuál es la realidad de que estamos viviendo. A ver si son las acrobacias y las piruetas de una vicepresidenta. Vengo ahora. Máximo, y ahora el agua viene en metro de lujo. Ay, mi abuelo. Este es un titular del Ministerio de Hacienda que ustedes tienen. Un engaño más. Ingeniería financiera, pura y simple. Enroque, como decíamos cuando jugábamos ajedrez. Servicio de la deuda pública se reduce en 74.908 millones para el periodo 2022-2027. Ay, 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 ay. Qué bueno. Señores, yo les pregunto, ¿eso resuelve el problema del empleo que tenemos en la República Dominicana hoy? ¿Eso resuelve el problema de las alzas en la comida, las alzas en las medicinas? Los fármacos todos están subiendo 15, 20 y hasta 30%. Los fármacos. ¿Y el dólar está contenido? La tasa de cambio es la misma, no tiene variaciones. ¿Y cómo se refleja eso en el precio del aceite? Porque un galón de aceite cuesta 500 y pico de pesos cuando costaba 324 pesos hace alrededor de 2 meses y medio. ¿Qué le subió al aceite? Pregunten. Ese es el aceite. Y se está hablando de que los precios están contenidos. ¿Los precios de qué y de quiénes? Aquí se puede hablar de reducción de la deuda. Son operaciones financieras. Y se las voy a explicar con esto que está aquí. Aquí hay un titular muy agradable. Este es el mentol que Industria y Comercio le está poniendo al país para mañana subir los combustibles. Gobierno creará fondo para combatir alzas de combustible. Tendrá un tope de 50 millones, plantea Bisonó. Alcanza 1.000 millones debido a los combustibles subsidiados. Esa es la deuda que ellos dicen que hay por combustibles subsidiados. ¿Cuál es la operación? Eso que se tiene como deuda de combustible son los costos ocultos que los intermediarios han impuesto mediante resoluciones
en industria y comercio y que Luis Abinader carece de glándulas suprarrenales para anularlos. Ese es el asunto. Pregúntenle al ministro Bisonó, pregúntenle al ministro de Hacienda, pregúntenle al director general de aduanas, pregúntenle al presidente de la República, que si lo que estamos pagando como precio final del combustible es lo justo, en el gas licuado de petróleo, en las gasolinas, en los gasóleos, pregúntenle que si el precio del gas natural es el precio justo que estamos pagando por esos combustibles. ¿Cuánto se ganan los intermediarios? ¿Cuánto se gana el Banco Popular por manejar la tasa de cambio? ¿Por qué se la quitaron al Banco de Reservas? ¿Por qué Leonel Fernández le quitó la tasa de cambio, el cambio de los dólares para la tarifa, para la importación de combustible? ¿Por qué se la quitó al Banco de Reservas y se la dio al Banco Popular? ¿Por qué por esas operaciones que se busquen los seguros de los fletes de los combustibles en este país? Para que ustedes entiendan, aquí se habla de precio, de promedio de cotización, como si este país comprara combustible en la bolsa de valores. Promedio de cotización, como si este país comprara combustible en la bolsa de valores. ¿Cuánto implica eso? ¿Dónde está la comercialización de los combustibles? ¿Qué estamos tomando en cuenta? ¿Volumen o peso? En el caso del gas licuado de petróleo. ¿Debemos vender el gas licuado de petróleo por libra, como dice la ley, o por galones? La temperatura que el parámetro de temperatura que se está aplicando a los combustibles, lo hemos sincerizado. ¿Cuánto se ganan los intermediarios por concepto de temperatura? La nomenclatura del gas licuado de petróleo, la proporción de gas licuado de petróleo y el rastreador, el gas rastreador que lleva el combustible para determinar cuando hay un escape. Esa proporción 70-30 se está cumpliendo. Señores, lo que aquí ha pasado del año 2004 a esta parte, que Leonel Fernández y su grupo, o el PLD, han metido en la canasta de combustible de este país a una serie de gente a ganar dinero en base a engañar a este país. El precio hoy de un galón de gas licuado de petróleo no debe pasar de 90, 85 pesos un galón de gas licuado de petróleo, dándole todos los márgenes que ellos quieren. Y todas esas ganancias se le está garantizando Luis Abinader, Jochi Vicente y el señor Hito Bisonó a esos grupos que tienen a Luis Abinader en el poder. Eso es lo que está pasando en el país. Y ustedes no lo tienen hoy, esos grupos, siendo suplidores de energía eléctrica. Ellos mismos se compran y se venden los combustibles y se lo cotizan al Estado. Y eso forma parte de la estructura del precio del kilovatio de energía eléctrica. Todos esos robos permitidos por Luis Abinader y el señor Antonio Almonte en el Ministerio de Energía y Minas. Tenemos gente que ellos mismos se compran el combustible para generar energía eléctrica, con empresas en paraísos fiscales o con fideicomisos. ¿En qué consisten los fideicomisos? Aquí hay un ejemplo. Aquí está el señor Brache del CONEP. Un titular muy bonito. Brache se opone a establecer pensiones
por sistema de reparto. Yo también estoy de acuerdo con él. Pero lo que me motiva, las razones que yo tengo para que no haya pensiones en el sistema de reparto, no es la misma que él tiene. Ese señor que está ahí, de los fondos de pensiones, recibió 7,000 millones de pesos para Leche Rica. ¿Y en qué lo hizo? Bolsa de valores, fondo buitre. ¿Por qué? Porque es más barato para estos pulpos, porque estos son los pulpos que son blancos, son pulpos chinos. Estos son pulpos blancos, estos no son los pulpos que comen los pobres en este país. Esos son los pulpos blancos. Esos no son Alexis Medina Sánchez. Esos son los pulpos blancos. Esos señores cogen prestado porque les sale, porque cuando tienen muchas deudas, así pueden evadir el impuesto sobre la renta. Porque les sale más barato pagar intereses en banco que pagar el impuesto sobre la renta. Y por eso se endeudan. Vicini, Bonetti, toda esa gente se endeudan para estafar al fisco. Simulan deudas para estafar al fisco, porque teniendo deuda pagan menos impuestos sobre la renta. Les sale más barato pagar intereses en los bancos de ellos mismos, los bancos donde ellos son los dueños. Se cogen préstamos ellos mismos, cogen préstamos de la seguridad social, porque con los intereses que pagan por esos préstamos son menores que lo que tienen que pagar por el impuesto sobre la renta. Y no tienen que pagar impuestos sobre la renta. Quedan exentos de impuestos sobre la renta. Ese es el juego de Abinader al declarar su patrimonio un fideicomiso. Porque así él puede coger préstamos. Lo que es su capital, lo que le está entrando a su capital, a su patrimonio, lo simula como fideicomiso y como préstamos. Y no paga impuestos sobre la renta, porque el impuesto sobre la renta para 5,000, 6,000 millones de pesos es muy alto y mejor lo cogen en préstamo. Y así su capital sigue intacto, usan los fondos de pensiones, usan los fondos buitres, los fondos que aparecen por la izquierda, los fondos en contabilidad B, los meten en el patrimonio. Y no hay control de eso. Ese es el juego que se ha instalado aquí hace 14 o 15 años. Gracias a Leonel Fernández y gracias a Danilo Medina. Ese es el juego. Los fondos de pensiones para los Vicini, para los Bonetti, para esa gente. Para AES, para la pandilla de Santiago. Ellos tienen los fondos buitres. Alianza público-privada. El corredor de la Núñez de Cáceres es el mejor ejemplo. Antonio Marte. Ese líder sindical. Es un gremialista, Antonio Marte. Esa delincuencia blanca, esos pulpos blancos, los pulpos blancos, estoy mencionando, tenemos sometido a Alexis por corrupto y un corrupto maldito. Pero estos malditazos, no hay quien los someta a la justicia en este país. Estos malditazos, repito, no hay quien los lleve a la justicia en este país. Con robos mayores, con robos legales, con trampas legales que han montado en este país. Es lo triste del caso. Es lo peor que estamos viviendo hoy. Como esta gente recompra de la deuda, sí, la compran ellos mismos con los fondos de pensiones. Busquen la deuda eléctrica de este país. Pregúntenle a Antonio Almonte que si él se atreve a hacer una auditoría forense, o Jochi Vicente, ministro de Hacienda, si la deuda en bonos soberanos del sector eléctrico, los cerca de 22,000, 23,000 millones de dólares que tenemos en el stock de deuda soberana,
por el subsidio eléctrico, que quiénes son los dueños de esa deuda. Y usted se va a encontrar con que son los generadores. AES, Vicini, la pandilla de Santiago, esa gente. Los generadores, el grupo Punta Cana Macao, son los dueños de esa deuda, con los mismos que nos han robado. Con los 40 millones de dólares mensuales que nos roban en facturación eléctrica. Vengo ahora. Es un lujo. La comida, otro lujo. Los impuestos, tampoco. El vamos para adelante, un embrujo. Hoy sale en el periódico El Día decisión de seguir clases es bien valorada. Yo quisiera preguntar que dónde se ha estado dando clases aquí. Que si de las 32 provincias que tiene este país, que si 2 de esas provincias, y voy a hablar del Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo, que si 2 de esas provincias pueden decirle, se pueden evaluar para el sistema de enseñanza de este año escolar. Que si podemos encontrar resultados de aprendizaje en 2 de esas provincias. Y voy a preguntar que si podemos evaluar aprendizaje, hablo de Santiago, hablo del Ceibo, hablo de Baní, provincias que tienen buenos índices, el Ceibo, Santiago, Baní, La Vega, que si en esas provincias con buenos índices de aprendizaje podemos testificar o podemos presumir de aprendizaje. Miren lo que dice Radamés. Aquí, un experto en educación, porque hay que decirlo así. Plantean renovar pacto educativo a la luz del COVID-19. Voy a permitirme leer estas negrillas, Dani, para cerrar el programa, porque ya tenemos aquí al doctor Contreras. La negrilla, esta negrilla aquí. Ok. Insiste en la necesidad de usar libros de texto, Radamés Mejía. Dice él, estudios confirman que la pandemia COVID-19 ha impactado negativamente el proceso de aprendizaje en el momento de la tasa de en el aumento de la tasa de abandono escolar y ha marcado aún más las brechas existentes en el sistema educativo de la República Dominicana. Es la evaluación que hace el Instituto de Radamés Mejía de este año escolar, de esto que llaman año escolar virtual. Estos son los titulares. Los vaivenes que han sufrido el año escolar durante la pandemia. Vaivenes. Esta es la realidad.
400,000 niños en el país no están escolarizados. ¿Y ustedes saben cuánto es la deserción? Cerca de 800,000 estudiantes han dejado las clases este año. Cerca de 800,000 estudiantes han dejado el aula. O sea, de los que se inscribieron, han abandonado el año escolar este año. Aquí hay provincias en el sur, provincias en la frontera, que todos sus campos están fuera del aula. Que toda su zona rural está sin escuela. Elías Piña, por ejemplo. Pedernales, sin escuelas. Bauruco, Jimaní, sin escuela. Independencia, en los campos. Y se está hablando aquí de promover estudiantes. Aquí el primero que se quemó, el primero que reprobó, fue el presidente de la República y el ministro de Educación. Los primeros reprobados son ellos, igual que Danilo Medina, igual que el señor Peña Mirabal. Y es una pena tener que decir esto. Nos veremos mañana y le dejo con el doctor Antonio Contreras en Estrategias de Prensa en Televisión.